La pregunta de cuántas dimensiones existen se la viene haciendo la filosofía desde la antigüedad hasta la ciencia posteriormente. Y es así que han surgido en este sentido muchas teorías. Entre ellas, y esto se ve mucho en la espiritualidad, que hay 5 dimensiones. Y ahí surgen, por ejemplo, algunos delirios, que voy a pasar por encima, de que la humanidad tiene la misión de elevarse, justamente como está en una tercera dimensión, es decir, una existencia tridimensional, a, como decía, aspirar a la elevación hacia una quinta dimensión. Luego, la ciencia ha concluido de momento que hay 11 dimensiones posibles. Siempre, evidentemente, siempre son teorías. Luego la ciencia en sí misma va comprobando, cuando de las teorías pasan a las leyes, que también son refutables. Entonces, ¿cuántas dimensiones hay? Si vamos al caso, y desde el punto de vista del existencialismo, hay una única dimensión real. Pero sí es posible la existencia de varias dimensiones dentro de lo que es la existencia humana en este universo. Es así que, como el ser humano tiene la capacidad de la subjetividad, pueden haber tantas dimensiones, tantas realidades dentro de cada dimensión, correspondientes a su subjetividad, a su punto de vista, a su experiencia personal. Es decir, que cada ser humano genera su propia realidad, genera su propio mundo, su propia dimensión. Entonces, en este momento, si tenemos contabilizados solo en este pequeño mundo, en él, solo en él, hay más de 8.000 millones de dimensiones. Es así, por ejemplo, que ningún ser humano ve el paisaje de fuera de la misma manera que lo puedo apreciar yo o que lo puedes apreciar tú. Es imposible. Ninguna persona puede ver a otra o percibir a otra del mismo modo que esa otra persona se percibe a sí misma. Son dos realidades completamente diferentes. Ambos viven en completa diferencia dimensional. Es como si cada uno llevara una especie de mundo personal con él. Partimos de la base que poseemos una experiencia mental y es completamente personal y modificable. ¿En qué sentido es modificable? En que está sujeta a nuestra propia creatividad. Entonces nuestra dimensión está creando permanentemente, nuestra dimensión personal.
A su vez, y vamos a llevarlo a un terreno más íntimo, nuestra pareja vive en su propia dimensión. Y en ese mundo, ella vive la experiencia de tener una pareja. Pero la pareja que ella ha creado, no quien realmente es el otro. Y mucho menos cómo el otro se percibe a sí mismo. Y esto es recíproco. Entonces, ambos están teniendo dos relaciones en paralelo dentro de cada una de sus dimensiones. Podríamos visualizar perfectamente a dos matrimonios en una misma casa. Porque ambos se perciben diferentes a como son. Y crean su propio mundo dentro de esa dimensión perceptiva. No olvidemos que somos principalmente en mente. El cuerpo es una mera manifestación y es completamente modificable a los ojos de quien lo ve. De hecho, hay ejercicios dentro de la ciencia, experimentos que así lo confirman, que el observador modifica la realidad. Es así que el observador puede observar un experimento desde su propia dimensión y otro observador desde su propia dimensión. Entonces tenemos tantos experimentos como observadores haya. ¿Que cuántas dimensiones hay? Como decía al principio, en esta pequeña perla azul que está en el universo, hay más de 8.000 millones de dimensiones. ¿Cuántos universos hay entonces? Pues la misma cantidad.